El Vaticano es considerado uno de los lugares más sagrados del mundo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que desde sus orígenes ha estado guiado por algo que no es humano? Un ángel antiguo, una entidad de luz, que no bendice sino que domina. Y lo más aterrador, nadie lo ha enfrentado y vivido para contarlo excepto uno. Un hombre olvidado por la historia, un cazador de lo imposible. Hoy conocerás la historia prohibida, de quien desafió al ángel que gobierna desde las sombras. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió podría explicar el verdadero origen del poder en la tierra. El ángel que no cayó, solo descendió. A diferencia de las figuras que la tradición condena por rebelión, este ser no cayó por orgullo ni por ambición. El Custos Omnipotens descendió, sí, pero lo hizo dentro de un propósito que en un inicio parecía divino. Fue enviado como guía en tiempos de oscuridad, un faro en medio de las guerras de fe, de la corrupción eclesiástica y del desorden espiritual que marcó los primeros siglos de la cristiandad. Sin embargo, lo que comenzó como dirección terminó convirtiéndose en dominio. Su presencia nunca fue anunciada, pero su influencia moldeó la historia. Elecciones papales secretas, quema de conocimientos, cruzadas y la definición de lo sagrado. El Vaticano habría sido su trono invisible. ¿Y si el ángel fundó la iglesia como herramienta? Inquietantemente, este guardián podría seguir operando, una conciencia inmortal incrustada en la fe institucionalizada. El inquisidor renegado, nacimiento del cazador. Alessandro Venator no nació como traidor, ni siquiera como cuestionador. Su infancia transcurrió entre muros de piedra, latines sagrados y una fe incuestionable. Fue entrenado para obedecer sin vacilar, y durante años actuó como brazo ejecutor de la iglesia, rastreando herejías, condenando textos prohibidos y destruyendo cualquier pensamiento que osara desviarse del dogma. Para él, la pureza espiritual consistía en silenciar las dudas. Pero una noche selló su destino. En una ceremonia cerrada, a la que fue asignado como escolta papal, presenció lo que ningún fiel debería haber visto. El Papa León X se convirtió en un canal para una entidad no humana. Alessandro, perturbado por el mensaje y la sensación de ser observado por una figura etérea y dorada, se encontró con una fe ahora opresiva. Así nació el cazador, no enemigo de la iglesia, sino un hombre que cuestionó la luz que juró proteger. Esto marcó el inicio de una rebelión silenciosa contra lo incuestionable. El descenso a los secretos, la prisión bajo el Vaticano. La verdad rara vez se encuentra en los altares. En el caso del Vaticano, las respuestas más oscuras parecían susurrarse desde lo más profundo del subsuelo. En su búsqueda implacable, Venator llegó hasta las entrañas del complejo sagrado, donde pasillos olvidados serpenteaban bajo siglos de historia sellada. Allí descubrió una cámara más antigua que las propias escrituras canónicas. Tras forzar una puerta de hierro forjado, con símbolos eclesiásticos invertidos, lo que encontró no fue conocimiento, sino horror. Cuerpos deformados, algunos apenas humanos, yacían en nichos rodeados por inscripciones que vibraban como si tuvieran vida. Cuerpos marcados con huellas de luz como alas extirpadas, una tumba sin nombre, solo con ¿quién guarda al guardián? En latín. Venator comprendió que era una cámara de contención. La iglesia encerró al ser, o eso creían. ¿Y si el ángel usaba el Vaticano como recipiente? Esa noche el cazador vio lo prohibido y entendió que la fe encubría una presencia más antigua y hambrienta que cualquier dios. El pacto con la sombra, cuando la fe no es suficiente. Alessandro Venator, devastado por lo que había descubierto, supo que enfrentarse al Custos Omnipotens con armas humanas era inútil. La entidad no podía ser combatida desde la lógica ni desde la fe tradicional. Fue entonces cuando decidió buscar lo que incluso la iglesia había intentado borrar del recuerdo: los cultos anteriores al cristianismo, las religiones perdidas que hablaban del equilibrio entre la luz y la sombra. En Tarquinia, entre ruinas cubiertas de hiedra, encontró a un grupo de monjes exiliados, guardianes de secretos que se negaban a morir. Allí, uno de ellos, ciego y mutilado, le ofreció una elección: hacer un pacto con el abismo. El cazador aceptó, pero no pidió poder para destruir, sino visión para comprender. A partir de ese momento comenzó a ver estructuras invisibles en el mundo. La fe era una red, una corriente dorada alimentada por cada plegaria, cada confesión y cada temor. Esa red llevaba todo a un solo punto: el Vaticano. Y la verdad lo quebró.
Cada conocimiento revelado le robaba parte de su alma. Su reflejo comenzaba a deformarse. Su sombra ya no lo seguía. Se estaba transformando en un híbrido, en un ser que ya no pertenecía por completo a ninguno de los dos reinos. Y sin embargo, solo así pudo comenzar la cacería. El legado enterrado, el manuscrito maldito. Muchos siglos después, Lorenzo Valente, un investigador consumido por las grietas de la fe, halló lo que parecía una leyenda. El Liber Custodiae Angelus, un documento sellado con cera negra y oculto entre las sombras de un monasterio olvidado. A primera vista parecía solo otro tratado teológico, lleno de parábolas crípticas y citas en latín arcaico. Pero al profundizar, Lorenzo descubrió que no era doctrina, era evidencia. Testimonios de cardenales que escuchaban voces en sueños, relatos de rituales secretos, símbolos que se repetían en frescos ocultos bajo capas de pintura, y el nombre tachado de Alessandro Venator. El texto revelaba la lucha de una entidad intermedia que se había infiltrado en lo sagrado. Lorenzo comprendió que era una advertencia y un mapa. Al finalizar la lectura, una frase apareció: "El cazador aún observa". Uniendo pasado y presente, el legado estaba vivo. El choque entre la fe y el conocimiento. El despertar del Custos Omnipotens no fue un evento visible para todos, pero sí una ruptura dentro de la realidad de quienes se acercaron demasiado. Lorenzo Valente, ahora vinculado al espíritu del cazador, comenzó a experimentar una transformación silenciosa. La fe que lo formó y el conocimiento que lo guiaba empezaron a chocar con una fuerza que ni la lógica ni la teología podían contener. Lo que enfrentaba no era un ser con cuerpo, sino una conciencia que se extendía como red neuronal a través de la historia, del simbolismo y de la obediencia. Entendió que cada catedral, cada confesionario, cada misa, eran puntos de anclaje para esta entidad invisible que se alimentaba no del amor divino, sino del acto de creer ciegamente. La figura del ángel no era maldad explícita, sino control disfrazado de guía. El conocimiento, por su parte, ofrecía liberación pero sin consuelo. Lo enfrentaba con la crudeza de una realidad sin propósito último. En medio de ese cruce, Lorenzo se convirtió en algo nuevo. El vehículo de una elección, no entre cielo e infierno, sino entre seguir creyendo sin preguntas o atreverse a ver lo que había más allá del velo. En ese cruce comenzó el verdadero juicio. El nuevo guardián, cuando la verdad reescribe el pacto. Al enfrentarse cara a cara con el Custos Omnipotens, Lorenzo no empuñó armas ni pronunció maldiciones. Su acto fue aún más subversivo. Eligió comprender. En lugar de destruir al ángel, rompió el sello que lo mantenía como carcelero y reescribió la función que había sido impuesta sobre él. Ya no se trataba de luz contra oscuridad ni de salvación contra condena. Era el inicio de un nuevo equilibrio. La sombra del cazador aún viva dentro de Lorenzo. Entendió que el verdadero poder no estaba en derrocar al ángel, sino en redefinir su papel. La unión creó un nuevo símbolo, una serpiente abrazando un ala, fusionando conciencia y fe. El Custos se disolvió en la memoria colectiva, volviéndose un espejo de la elección humana. El Vaticano cambió su alma expuesta, aunque los registros oficiales silenciaron los hechos. El nuevo guardián es la conciencia despierta, esperando a quien ose mirar lo prohibido. Hoy las figuras del Vaticano parecen observar hacia abajo, como si esperaran algo. Nadie recuerda a Lorenzo Valente, su nombre fue borrado, pero en las noches silenciosas aún se oyen susurros entre las paredes sagradas. ¿Y si el verdadero juicio aún no ha terminado? ¿Y si lo que consideramos fe es solo una jaula que aprendimos a amar? Déjanos tu comentario ahí abajo. ¿Crees que hay una fuerza invisible guiando nuestras creencias desde hace siglos? Si te atrapó esta historia, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos más ocultos del poder, la fe y el abismo. Nos vemos en la próxima ocasión, si te atreves a seguir bajando.